La transferencia horizontal genética, o también llamada transferencia lateral genética, es el movimiento del material genético entre dos células bacterianas. Pero es interesante notar que no solamente es el movimiento entre dos células bacterianas, sino que también la transferencia horizontal genética implica que ese ADN, una vez que se transfirió, tiene que ser incorporado por el genoma bacteriano de la célula receptora, tiene que ser fijado y heredado en forma vertical. O sea que son varios procesos involucrados. La sigla para reconocer a la transferencia horizontal genética es THG, y a mí me gusta decir que la transferencia horizontal genética es una adaptación a tiempo real. ¿Por qué digo adaptación a tiempo real? Porque los eventos de transferencia horizontal genética determinan que algunos plásmidos, por ejemplo, que son relevantes a la virulencia, su presencia esté directamente relacionada a un evento de patogenicidad. Este es el caso de la Sinus anthracis, cuyas cepas que poseen los plásmidos asociados a virulencia producen justamente esta enfermedad, el anthrax. Aquellas cepas que no poseen los plásmidos asociados a patogenicidad no producen esta patología. Otro ejemplo es el del profago T12, que al isogenizar alguna cepa de Streptococcus pyogenes le confiere la capacidad de producir la escarlatina. Acá tenemos otro ejemplo, el del tétanos, donde la adquisición de los plásmidos que poseen los genes de patogenicidad son los que le permiten a las cepas de Clostridium tetani convertirse en los causantes del tétanos. Entonces estamos viendo que hay cepas que son no patógenas para el ser humano, pero que por eventos de la transferencia horizontal genética, algo que ocurre en pocos segundos, los lleva a convertirse en cepas patógenas y altamente patógenas como las que acabamos de describir. Por eso, para el estudio de la transferencia horizontal genética hay dos modelos biológicos muy interesantes para la clínica médica. Uno es el de la resistencia antimicrobiana y otro es el de la patoadaptación bacteriana. Con respecto a la resistencia antimicrobiana, sabemos que es un fenómeno reciente, que lo conocemos desde sus inicios, está extremadamente documentado, o sea, hay documentación y investigaciones muy amplias hechas al respecto, tanto a nivel molecular como funcional, estadístico, infectológico. Y la problemática de la resistencia antimicrobiana es un evento que ocurre y que está relacionado con el 80% de las resistencias son debido justamente a la transferencia horizontal genética. Entonces es un perfecto modelo biológico para estudiar a la resistencia antimicrobiana y a la transferencia horizontal genética. Es un ejemplo del proceso presión-selección-adaptación genómica en un tiempo limitado que nosotros lo hemos visto en no menos de 60-70 años. Por otro lado, el de la patoadaptación es interesante porque nos permite ver cómo las especies, adquiriendo por la transferencia horizontal genética distintos elementos usualmente relacionados a la movilidad, como plásmidos, islas genómicas, o transposones inclusive, o bacteriófagos, esto le permite el cambio de fenotipo y una cepa que es comensal, como es la Escherichia coli intestinal, puede pasar a ser patógena en gran medida gracias a los eventos de transferencia horizontal genética. Entonces, la resistencia antimicrobiana y la patoadaptación nos permiten estudiar la transferencia horizontal genética desde un punto de vista molecular, funcional y también, digamos, poder hacer análisis evolutivos de hacia dónde pueden llegar, digamos, a irse adaptando estos dos modelos biológicos en función de los eventos de la transferencia horizontal genética.
Las células bacterianas tienen la característica de que su genoma se modifica a lo largo de su existencia. O sea, el genoma que posee una célula cuando se origina, usualmente no es el mismo genoma que cuando ella termina su lapso de vida. Esto se debe a que las células bacterianas son capaces de adquirir elementos genéticos por diversos mecanismos que vamos a ver ahora, pero también hay que considerar que tiene una capacidad muy alta cada una de las células bacterianas de perder los elementos genéticos. O sea que así como gana ADN o RN, también es capaz de perder. Los procesos por los cuales las células bacterianas adquieren elementos genéticos son la duplicación genética, la transferencia horizontal genética, que es el tema que estamos charlando ahora, recombinación homóloga, recombinación no homóloga y recombinación sitioespecífico. O sea, lo que podemos concluir es que el contenido genómico bacteriano es dinámico. El evento de la transferencia horizontal genética comenzó a conocerse más en profundidad cuando se empezaron a secuenciar genomas bacterianos. Esto empezó a ocurrir hace no más de 20 años. Cuando se secuenciaron los primeros genomas, se secuenció un genoma de cada especie bacteriana. O sea, había una cepa de Escherichia coli secuenciada y una cepa de Mycoplasma genitalium. ¿Está bien? Esto fue en el año 2000. Cuando se compararon los genomas, se vio primero que había genomas más pequeños que otros, como ustedes pueden ver en este gráfico, pero también se vio que había especies bacterianas que tenían más cantidad de ADN móvil que otras. ¿Está bien? Cuando se secuenciaron dos o más cepas de la misma especie, como es el caso de la Escherichia coli, en el cual se habían secuenciado en el año 2002 tres cepas distintas, se observó que estas tres cepas, una no patogénica, otra uropatógena y otra enteromorrágica, se vio que solamente compartían el 39,2% del genoma. El resto del genoma no lo compartían. Entonces, a partir de estas observaciones que se vio que ocurrían no solo en Escherichia coli, sino en todas las especies bacterianas, se definió a lo que es el genoma core. El genoma core es aquellos genes que comparten todas las cepas de una especie. También son llamados housekeeping genes porque son aquellos genes que se consideran esenciales para la sobrevida de la célula bacteriana. Después tenemos el genoma flotante, que es el genoma que se circula en algunas cepas, pero no en todas, y el pangenoma es el total de los genes secuenciados de una especie. Unos años después, en el año 2009, cuando ya había secuenciado 20 genomas de Escherichia coli, se vio que en realidad la cantidad de genes que componían el genoma core no llegaba al 11%, solamente compartían esos 20 genomas un 11% de genes en común. O sea que el resto del genoma era ADN flotante. O sea que podemos decir que hay un genoma core, el cual es compartido por todas las cepas de una misma especie, y hay otro genoma flotante que le va a dar características adaptativas, usualmente de relevancia, a la cepa que las posee. Esto es lo que se llama genoma flotante o también genoma accesorio o también genoma alienígena. Recibe diferentes nombres. Entonces, cuando se obtuvo conocimiento de este evento, se vio que no se podía definir a una especie bacteriana en función de su genoma, sino que había que definir a la especie bacteriana en función de su genoma core. O sea que el genoma core sería el conjunto de genes que pueden ser la base de una taxonomía. Los mecanismos de la transferencia horizontal
genética son la transformación, la transducción y la conjugación. La transformación fue el primer mecanismo de la transferencia horizontal genética que fue descrita por Griffith en 1928, o sea, fíjense, antes de haber sido identificado el ADN como la base química de la herencia. Lo que hizo Griffith fue el siguiente experimento. Él trató ratones con células vivas de Streptococcus pneumoniae, células que tenían cápsula. ¿Está bien? Como ustedes saben, Streptococcus pneumoniae es una especie bacteriana causante de neumonía adquirida en la comunidad y también de meningitis. Es una especie que puede producir, digamos, enfermedades muy severas en el ser humano. Y lo que observó Griffith es que cuando él inyectaba cepas de Streptococcus pneumoniae capsuladas a los ratones, todos los ratones morían. Cuando él inyectaba a los ratones células no capsuladas, los ratones no morían. Posteriormente lo que hizo él fue eliminar por calor, digamos, a las bacterias de Streptococcus pneumoniae, de tal manera que cuando fueran inyectadas al ratón, a los ratones, estas iban a estar muertas por el calor. Y observó que obviamente los ratones sobrevivían. Era como si no les hubiera inyectado nada o como que les hubiera inyectado células de Streptococcus pneumoniae no capsuladas. Posteriormente, a los ratones les inyectó la combinación de células vivas, no capsuladas, y también células bacterianas de Streptococcus pneumoniae muertas por calor. Y observó que los ratones se morían. Cuando sacó sangre de estos ratones muertos, él observó que aislaba células bacterianas de Streptococcus pneumoniae capsuladas. Entonces lo que él dijo es que había un factor de transformación que estaba en las células muertas por calor de Streptococcus pneumoniae, que pasaba a las células de Streptococcus pneumoniae no capsuladas y que eso les confería la capacidad de ser capsuladas. Y eso él lo denominó factor de transformación. Años más tarde, trabajando en un modelo similar, en 1944, el grupo de Ivory, McLeod y McCarthy identifican que el ADN purificado es el factor de transformación y que es la base química de la herencia. O sea que el ADN de las células no capsuladas de Streptococcus pneumoniae transformaba a las rugosas. Este ADN podía incorporarse por transformación a otra cepa bacteriana. La transformación es un evento usual entre las bacterias y tiene muchas funciones. Por un lado, como sabemos, es uno de los mecanismos de la transferencia horizontal genética, o sea que son genes que va a adquirir el genoma receptor. Sin embargo, también cumple otras funciones, como por ejemplo, sirven de nutrientes para la cepa que los recibe a esos ADNs o a esos RNs. O sea, en vez de que sea un mecanismo de transferencia horizontal genética, de adquirir esos genes como propios, lo que hace la bacteria es usar esos ADNs que ingresan como fuente de nutriente. Muchas especies bacterianas son transformantes naturales, tanto gram negativas como gram positivas. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae es un transformante natural, Neisseria gonorrhoeae, Acinetobacter baumannii y muchas cepas ambientales. También hay que saber que es factible a cualquier especie bacteriana, casi, siempre hay excepciones obviamente, pero hacerlas transformantes artificiales. Se los hace competentes natural a la cepa bacteriana y de esa manera se puede realizar la transformación artificial. Como todo proceso biológico, la transformación requiere de varias etapas. En el caso de Neisseria gonorrhoeae, estamos enfrente de una especie que, a diferencia de otras especies, tiene un estado de competencia continuo, o sea, que puede ser transformada en cualquier momento. El primer paso es cuando el ADN
del medio extracelular se adhiere al sistema de secreción tipo 4 de la célula bacteriana de Neisseria gonorrhoeae. Luego de esta unión, hay un reconocimiento por parte del sistema de secreción tipo 4 de una secuencia de 10 pares de bases que son llamadas DUS por DNA Uptake Sequence, que se encuentran frecuentemente en el cromosoma del género de Neisseria. De hecho, se vio al secuenciar distintas cepas de este género que en el caso de Neisseria gonorrhoeae hay 1965 copias de DUS, lo cual significa que cada 1000 pares de bases hay una de estas secuencias. Y lo mismo ocurre en las otras cepas de Neisseria. Hay que tener en cuenta que el medio ambiente donde va a habitar Neisseria gonorrhoeae es la epidermis, digamos, del sistema urinario y del sistema genital, tanto en hombre como en mujer. Ese hábitat, en algunos casos, también de la flora bacteriana circundante, tanto de la uretra como de la vagina, se encuentran otras bacterias del género Neisseria. Hay otras 13 especies de este género que no son patógenas para el humano, pero que viven en el mismo hábitat que habita Neisseria gonorrhoeae. Entonces, cuando Neisseria gonorrhoeae, adquiere ADN, lo que está haciendo al reconocer esas secuencias DUS es seleccionar aquellas secuencias de ADN que están emparentadas de alguna manera con secuencias de su propio género. Luego de la incorporación del ADN, o sea, luego de que ya fue reconocido, es incorporado al citosol bacteriano por el sistema de secreción tipo 4. El ADN entra lineal, doble cadena y también como ADN simple cadena al citosol bacteriano. Y ahí es reconocido por el sistema REC-A y mediante un evento de recombinación homóloga es incorporado al cromosoma bacteriano de Neisseria gonorrhoeae. Hay que tener en cuenta que el ADN que entra por transformación a las células bacterianas no siempre es integrado al cromosoma, sino que en algunos casos, y en muchas especies funciona de esa manera, no en el caso de Neisseria gonorrhoeae, en muchos casos es utilizado como fuente de nutrientes. Entonces, una vez que ha ingresado en el citosol bacteriano, el ADN puede o bien ser digerido por esas enzimas de restricción asociadas a que va a ser utilizado como nutriente o procesado por las nucleasas REC-BCD y entonces se une a REC-A, quien media la recombinación homóloga, y de esta manera se incorpora al genoma bacteriano de Neisseria gonorrhoeae, tal como ven acá en esta figura. En Neisseria gonorrhoeae, la tasa de transformación es tan alta que la estructura poblacional es pagnística. Esto significa que no existen dos genomas iguales en Neisseria gonorrhoeae, y la razón es que sufre constantemente procesos de transformación, de tal manera que siempre está incorporando ADN homólogo perteneciente a otras, especies emparentadas con Neisseria, porque son todas del mismo género, que le permiten justamente variar su composición genómica. Un ejemplo de patoadaptación es el caso de las adhesinas, las cuales son altamente antigénicas y presentan una conformación en un momento, pero que gracias a la transformación van modificando continuamente esa composición, de tal manera que cuando se monta una respuesta inmune contra esas primeras adhesinas, luego cuando se forman los anticuerpos,
esos anticuerpos ya no reconocen más a esas adhesinas porque ya cambiaron su conformación, por lo cual tienen que volver a formarse nuevos anticuerpos, lo cual obviamente lleva un tiempo, que es lo que le permite a las cepas de Neisseria gonorrhoeae adaptarse a lo largo del tiempo y sobrevivir dentro del ser humano. Esta es la razón por la cual la gran mayoría de las mujeres presentan, al ser esta infección asintomática en las mujeres, pueden presentar, debido a estos cambios antigénicos constantes, una infección subclínica y por muchos años si no es detectada a tiempo. Otro mecanismo de transferencia horizontal genética es la conjugación, que fue identificada en el año 1946. En la conjugación tenemos que hay una interacción entre dos bacterias, una cepa dadora y otra receptora. En ambos casos, el plásmido se va a obtener en las dos células, o sea que vamos a pasar de tener una célula con plásmido y otra sin plásmido, vamos a pasar a tener dos células con plásmido. ¿Está bien? Hay replicación del plásmido. Entonces, la célula receptora, el primer evento va a ser la conformación de un pili, que lo que hace es reconocer a la célula dadora. A través de ese pili acerca a la célula receptora y luego se produce el pasaje de una hebra de ADN del plásmido mientras se hace la copia de la segunda hebra en el plásmido donante y también en el plásmido en la célula receptora. De esta manera, al separarse del pili, vamos a tener dos células bacterianas, cada una con su plásmido conjugativo. Entonces, las etapas de la conjugación, como dijimos recién, involucran la síntesis del pili, el ensamblado del pili, posteriormente el acercamiento de las dos células bacterianas, la receptora y la dadora. El pili puede reconocer diferentes receptores en la célula receptora. Posteriormente, ocurre la transferencia de una sola cadena de ADN que va en el extremo 5' y que es acompañada por la síntesis continua de la cadena de ADN complementaria en la célula donante. Hay que remarcar que, al igual que en la transformación, este proceso de conjugación también ocurre a través de un sistema de secreción de tipo 4. Mientras tanto, en la célula receptora, el ADN simple cadena transferido sirve como templado para la síntesis discontinua de la cadena complementaria. Hay plásmidos muy importantes de relevancia en la clínica médica, tales como los plásmidos conjugativos, que pueden poseer hasta 70 u 80 determinantes de resistencia a antibióticos. Y estos se suelen encontrar justamente en plásmidos conjugativos, que tienen la capacidad de pasar de una cepa a otra, aun siendo cepas de distintas especies bacterianas. Por último, el último mecanismo de transferencia horizontal genética que vamos a ver es la transducción, que fue identificada en 1951 en un modelo de salmonela. Acá podemos ver, por ejemplo, una microfotografía electrónica del bacteriófago 7,4 infectando a Escherichia coli. En el evento de transducción, el fago que se replicó produce la lisis bacteriana y al producirse la lisis bacteriana y al encapsilarse los fagos, pueden llevar algunos fagos el ADN del fago, pero hay otros fagos que pueden llevar, además del ADN del fago, ADN que es de la célula que estaban infectando, o sea que contienen ADN de la célula huésped. Entonces, ese ADN que proviene de la célula dadora
va a ser liberado junto con el ADN del fago dentro de la nueva célula receptora, y ese ADN, si es reconocido por el sistema de recombinación, el sistema REC-A, va a poder ser incorporado, si hay homología suficiente, dentro del cromosoma de la célula receptora. Si este evento ocurre, entonces diremos que tuvo lugar a cabo el fenómeno de transducción. Hay fenotipos relevantes de transducción, por ejemplo, la resistencia a la meticilina en Staphylococcus aureus. Está sugerido de que justamente se produce a eventos de transducción. Como síntesis, podemos decir que en las etapas de la transferencia horizontal genética hay una dinámica intercelular entre una bacteria, que es la receptora, y plásmidos o islas genómicas que pasan por conjugación con otra célula dadora. Este genoma exógeno debe ser fijado por eventos de recombinación homóloga, también por eventos de recombinación no homóloga. En el caso de los plásmidos debe haber replicación y mantenimiento del plásmido transferido, y también el ADN incorporado puede fijarse mediante la movilización de transposones de secuencias de inserción y de cassette. Todos estos eventos llevan, como dijimos, a la fijación del ADN que fue adquirido y que posteriormente fue incorporado. Entonces, después de que ese ADN es incorporado por algunos de los mecanismos de la transferencia horizontal genética, ese ADN va a ser seleccionado a nivel poblacional, y ahí es cuando se fija y nosotros lo vemos, porque si es un evento único, imagínense que no nos vamos a enterar, no hay forma de evaluarlo, pero al ser seleccionado a nivel poblacional, eso va a ser visualizado posteriormente porque va a tener una gran diseminación. Por eso es un buen ejemplo este de patoadaptación de Escherichia coli, donde vemos como una cepa comensal de Escherichia coli, por adquisición de un bacteriófago, puede convertirse en la Escherichia coli enteromorrágica. Por la adquisición de islas genómicas, puede convertirse en Escherichia coli enteropatogénicas, o por la adquisición de plásmidos, puede convertirse en Escherichia coli enterotoxigénica también. O sea que vemos distintos procesos asociados a la transferencia horizontal genética que le permiten patoadaptarse a la especie de Escherichia coli.